En esta revista se encuentra una historia de amor. Un joven y una jovencita están enamorados y se casan. Y después de una descripción ofensiva y horrible, ilustrada por supuesto en la noche de bodas de la pareja, el libro muestra cómo la esposa asesina a su marido cortándole la cabeza con un hacha. Este cómic describe una relación sexual tan aberrante y escandalosa que no podría incluso mencionar el término científico en televisión. Creo que debería haber una ley en contra de esto. Esta noche voy a mostrarles por qué. Se ha dicho que el arte imita la vida y se ha utilizado como una metáfora para la experiencia humana, a menudo anunciando las cosas por venir. El superhéroe, seres con poderes increíbles que vienen de otro mundo, a menudo son honrados como una divinidad que personifican a un salvador de la humanidad. Son dioses en spandex. Has escrito que el mundo no necesita un salvador. Pero cada día oigo a la gente clamar por uno. Incluso salvar al mundo. Teniendo el liderazgo apropiado. Históricamente, estas historias mitológicas han sido usadas como propaganda en un esfuerzo por ganar la simpatía de los partidos políticos y sociales. Crean personajes con el propósito de facilitar la justicia civil y para estar enfrente de diversos movimientos como la Voz de Liberación. La manía superhéroe sigue explotando con cada década que pasa. Creciendo con rapidez, es uno de los géneros más poderosos de la narración. Millones de admiradores se vierten en los teatros para escapar al mundo de la fantasía de su favorito dios enmascarado. El debut de Iron Man, El Hombre de Hierro, casi llega a ser la película sin secuela más grande en la historia del cine, segunda después de Spider-Man, que marcó $114 millones. Reciben su inspiración de la Biblia, pero solo mostrándote un lado muy diferente de la historia. Con temas tan espirituales, ¿hay una agenda para reemplazar la adoración al Dios único y verdadero? Una de las innovaciones más grandes del siglo XX fue la santidad de la infancia. Incontables billones de dólares son gastados para modernizar la infancia y hacerla como un Disneyland, llena de complacencia y deleite. Remodelando lo que alguna vez fue considerado sagrado, la inocencia juvenil es reemplazada por una sociedad deshumanizada y demasiado comercializada. No siempre fue así. Hasta la década de 1930, los niños, la mayoría de su tiempo, jugaban al aire libre. La televisión no se había convertido en un artículo del hogar y no había juegos de video para consumir su tiempo. Pero cuando llegó la Gran Depresión, nuevos pasatiempos surgieron a la vida. La introducción de los cómics, un medio de la narración, rápidamente se convirtió en una obsesión. Una de las razones de su éxito fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cual trajo miedo y ansiedad al público en general. Los superhéroes se levantaron para la ocasión, trayendo paz y seguridad. Superman, uno de los héroes más notorios, no luchó contra extraterrestres o robots malvados en sus primeras aventuras. Se enfrentó con villanos que preocupaban a la comunidad: mafiosos, ladrones, políticos, corruptos y fascistas. Después del desastre de Pearl Harbor, los superhéroes se convirtieron en la mascota de la guerra. Libros y cómics fueron distribuidos en cantidad de millones y se convirtieron en material de lectura esencial para los soldados en el extranjero. La historia es tan antigua como el tiempo. La única vez que llamamos a Dios es cuando lo necesitamos. Cuando la vida es fácil, nos olvidamos de nuestra necesidad de salvación. Los libros proféticos de la Biblia están repletos de ejemplos de cómo Israel llamaba a Jehová solo para que lo salvara del enemigo. De la misma manera, los fans de los cómics parecen dirigir su atención a estos dioses coloridos solo cuando hay una amenaza contra la sociedad en general.
A finales de 1980, cuando llegó la Batimanía, los Estados Unidos fue bombardeado con una epidemia de cocaína y violencia por pandillas. Los creadores de los cómics respondieron a los titulares del New York Post introduciendo a 4 vigilantes coloridos que harían guerra contra narcotraficantes, contrabandistas y otros maleantes de la calle. Sin embargo, en los años exitosos de la administración de Clinton, hubo una declinación de circulación de cómics. La obsesión por las revistas cómics estaba por terminar. Pero en septiembre de 2001, todo esto cambiaría. Las Torres Gemelas de Nueva York fueron reducidas a polvo. Parecía como si la vida real se estaba sacando de las páginas de un libro de ciencia ficción. Ahora somos nosotros contra ellos. Existen buenos y malos. La industria de los cómics respondió. Los ataques del 9/11 despertaron una necesidad profunda de tener a alguien o algo que nos salvara del enemigo y de su increíble poder para destruir el mundo. Una vez más, la industria del cómic cobró ánimo y se recuperó con un éxito mejor que el de antes. La industria del cómic suplió superhéroes que traían salvación para liberar a la nación del enemigo tiránico. Así que, los acontecimientos reales tienen una conexión directa con el tipo de contenido que la industria de los cómics está alimentando a la gente. ¿Qué hay de malo en tener estos tipos de salvadores como nuestros héroes? ¿No es Jesucristo uno de estos tipos de héroes que ha venido a nuestro mundo para salvarnos de alguna maldad inexplicable? ¿Hay algo malo en el paralelismo de la gran controversia entre Cristo y Satanás? ¿Son estas alegorías engañosas? ¿Serán falsificaciones de la gran historia de salvación y redención con la intención de desviarnos y apartarnos de la verdad, sutilmente tejiendo características de dioses antiguos en cada superhéroe? Y convenciendo al mundo de que Satanás es nuestro héroe, ¿cómo se conectan estas historias cómicas con la Biblia? ¿Y es perjudicial para nuestra fe en el Dios del cielo al ver, leer o idolatrar a estos héroes? Para poder entender estos paralelismos debemos conocer los orígenes de los superhéroes y de Jesucristo. Cada cultura ha tenido sus superhéroes y la narración de estas historias están contadas repetidamente a través de las generaciones. Cada historia llegó a ser más fantástica, convirtiéndose en los cimientos de cuentos elaborados de superdioses. Una de las primeras representaciones conocidas de un héroe es el de Gilgamesh, de Sumeria. Una descripción en detalle sobre deidades se han descubierto en tablillas sumerias. Cuentan historias de humanos actuando como dioses. Zecharia Sitchin, lingüista e investigador de la cultura sumeria, ha pasado su vida estudiando estos mitos. A basic conclusion of my writings has been that those who gave mankind civilization were visitors to Earth from another planet. If I say extraterrestrials, it's a dirty word, but that's what En el they libro were. de Sitchin, él afirma que en realidad no son mitos en absoluto, sino más bien hechos confusos de seres extraterrestres que fueron enviados a la Tierra y esclavizaron la raza humana. Es una observación interesante considerando el relato bíblico de una raza extranjera de seres que fueron expulsados del cielo y esclavizaron a la raza humana. Los dioses de Sumeria, las enseñanzas y sus escritos viajaron a otras partes del mundo a través del comercio. En Egipto, siendo el socio comercial más cercano, intercambiaban bienes y servicios. El antiguo Egipto era una sociedad saturada de medios de comunicación como la nuestra. Artefactos culturales eran inseparables de su contexto religioso. Jeroglíficos y pictografías de las paredes de las tumbas antiguas se pueden ver como un precursor de las modernas tiras cómicas. Los egipcios adoraban una amplia gama de dioses coloridos a los que llamaban la Natjer.
obteniendo su inspiración de la naturaleza que los rodeaba. Algunos creen que la palabra naturaleza es en realidad una adaptación latina. Su religión esotérica se enfocaba en gran medida en el otro mundo, que es la muerte, el juicio y el más allá. Por esta razón ellos formaron el dios Osiris, señor del inframundo. De hecho, el mundo del cómic se basa en gran manera en la egiptología y usa los temas así como reencarnaciones de estos antiguos dioses. Osiris se sentó en el juicio de los muertos y determinaba si iban al paraíso o si sus almas eran destruidas. La Biblia entera también enseña de una vida futura, un Dios que juzgará el destino final de cada alma y determinará quién será contado entre los santos en el paraíso. Pero la diferencia fundamental es que Osiris es el dios del inframundo de abajo y el dios de la Biblia es el de arriba en el cielo. Sin embargo, Osiris era dominado por su hermana y esposa Isis, quien sirvió en muchas funciones y con el tiempo absorbió las formas de diosas anteriores. Isis era la madre de Horus, el dios de los reyes con cabeza de halcón. Él era el dios del sol, el cielo y los horizontes. Algunos eruditos creen que su nombre derivó de Horus Zonas. Horus era el protagonista de uno de los primeros dramas de acción y aventura de la dinastía 20, titulada Las contiendas de Horus y Set. Set fue responsable de enviar a Osiris al inframundo. Ambos compitieron por la realeza de Egipto como dos héroes de historias cómics. Los dos dioses cambian de forma, hacen barcos de carreras de piedra, se mutilan entre sí, hasta que Horus se convierte en victorioso y gobierna el trono. El resultado de la lucha era tan importante que dictó la vida egipcia. Así, en el más allá, cada rey es una encarnación de Horus, y en la muerte se convierte en un nuevo Osiris. La Biblia también habla de una gran batalla entre Cristo y Satanás. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Los tres actores principales en esta batalla son Dios el juez, Jesús el Hijo de Dios y el dragón o Satanás, el cual es derrotado y asociado con la muerte o como el rey de los muertos. Ambos relatos tienen personajes casi idénticos. Osiris y Horus son padre e hijo y luchan contra el enemigo malo, Set. Solo hay un contraste marcado entre Osiris y el dios de la Biblia. Osiris es el dios de los muertos y el dios del cielo es el dios de los vivos. En términos bíblicos, Osiris se parece más a Satanás. En la actualidad el poder de Egipto es subestimado por la imaginación. Vemos iconografía egipcia en todas partes, desde la parte posterior de un billete de $1 hasta la lista Fortuna 500. Vemos logotipos de personajes de películas taquilleras de éxito. La trinidad de Osiris, Isis y Horus se convirtió en el centro del misterio helenístico de sus cultos y ha sido profundamente arraigada en el fundamento de las sociedades secretas, tales como la masonería y Roscares. Esotéricos de todo el mundo han tratado de resucitar los misterios egipcios, de modo que la potencia que una vez construyó los monumentos inexplicables podría ser aprovechada una vez más. Los antiguos griegos y romanos adoraban los mismos dioses que los egipcios, aunque bajo diferentes nombres. Zeus, Poseidón, Hércules y Hades, todos son protagonizados en dramas fantásticos y fueron representados en murales, poemas y estatuas. Los dioses lucharon batallas épicas contra sus predecesores, los titanes, y más tarde interactuaron con humanos en parábolas alegóricas. Los mitos épicos de los griegos fueron todos centrados en torno a estos superhéroes divinos. La Odisea fue un poema épico de Homero y fue venerado de moda como las escrituras son para los cristianos. A cada dios se le asignó el dominio de un arte, una ciencia específica o una faceta de la naturaleza. Sus íconos e imágenes persisten hasta el día de hoy, especialmente en nuestras formas de arte moderno. Por ejemplo, en películas y en revistas cómics. La influencia de largo alcance de estos dioses ha aumentado a través de los años,
convirtiéndose en los temas de una amplia gama de medios de comunicación. Sin embargo, una cosa permanece constante, que hay una guerra entre los dioses y que la salvación viene de un Salvador que es parte Dios y parte hombre. Esto es evidente en la película Inmortales. Mucho antes de que el hombre habitara la tierra, en los cielos hubo una guerra. Los vencedores se declararon dioses, mientras que a los vencidos se les dio el nombre de titanes. Y quedaron presos en las entrañas del monte Tártaro para toda la eternidad. El rey Hiperión y sus legiones quisieron liberar a los titanes y hacer la guerra a este mundo. Acabaré con el reinado de los dioses. Si hay un hombre que pueda guiarlos contra Hiperión, ese es Teseo. Analicemos lo que acabamos de ver. Los vencedores de esta batalla en el cielo, conocidos como los dioses, son representados como aquellos que descienden del cielo, en vestidos de oro. Una reminiscencia bíblica del dios de los cielos. Los titanes, quienes pelean contra los dioses, están encadenados y confinados a la tierra. Es una representación de demonios con piel degenerada. Y el Salvador viene a través de la simiente del hombre para redimir a la humanidad. Una vez más, un mito que contiene los mismos elementos como el relato bíblico del plan de salvación de Dios, como se dice en el libro 1 de Samuel capítulo 2, versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. El Dios de la Biblia está en el cielo y sus adversarios fueron echados fuera y encadenados a las entrañas de la tierra. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Teseo, el salvador de la película Los Inmortales, es un tipo de Cristo, siendo mitad humano y mitad Dios. Poseidón es su padre. Según el libro de Carl A. P. Rock, El mundo del mito clásico, Teseo luchó y venció a los enemigos identificados con una religión arcaica y orden social. Era conocido como un gran reformador, pero él no era como el Cristo de la Biblia. En cambio, era un guerrero cruel que mató a muchos. Era un seductor de mujeres y estableció el culto de adoración a Afrodita. Aunque pueda parecer que los mitos griegos tienen paralelos con la Biblia, podrían estar contando un relato muy opuesto al del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Examinemos otra película llamada Guerra de los Titanes. Esto comenzará a desplegar la distorsión del plan de salvación bíblico. Las historias más antiguas están escritas en las estrellas. Historias de épocas anteriores al hombre y a los dioses, cuando los titanes gobernaban la tierra. Los titanes eran poderosos, pero su reino fue derrocado por sus propios hijos, Zeus, Poseidón y Hades. Zeus convenció a su hermano Hades de crear una bestia poderosa que derrotara a sus padres. Y de su propia carne, Hades engendró un horror indescriptible: el Kraken. Zeus se convirtió en dios de los cielos, Poseidón en rey de los mares, y Hades, engañado por Zeus, tuvo que gobernar el inframundo en la oscuridad y la miseria. Fue Zeus quien creó al hombre, y sus plegarias alimentaban su inmortalidad. Pero con el tiempo, la humanidad comenzó a rebelarse. Comenzó a cuestionar a los dioses, y finalmente a levantarse en su contra.
En ese mundo, un niño nació. Un niño que lo cambiaría todo. Una pregunta debe surgir. ¿Por qué los mitos antiguos tienen tantas similitudes con los relatos de la Biblia, incluso si los mitos son anteriores al nacimiento de Cristo? La película incluso introduce al niño Salvador, junto con su madre, con la intención de ser una falsa descripción de Cristo Jesús con la Virgen María. Perseo. El nombre del niño Salvador es Perseo, nombre que deriva de un antiguo verbo griego, perthein, de acuerdo con Carl Darling Bock. En el libro de Gramática comparada del griego y latín, el sufijo eseus es típicamente usado para formar un sustantivo agente. En este caso, Perseus significa desperdiciar, devastar, saquear y destruir. Esto es exactamente lo contrario al Salvador Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Perseo comparte una característica similar a Cristo, en la que él es mitad humano y mitad Dios. El actor Liam Neeson, que interpreta a Zeus, explica: And then he learns through his journey that he is the son of Zeus. He's half God, and he decides to fight against it. He wants to be a man and defend himself and go through life as a man, and has no respect for these gods. El actor Sam Worthington incluso utiliza la terminología asociada a la de la misión de Jesús en la tierra. And this movie is also about revenge, which means the second movie should be about redemption and forgiveness. Con la excepción de que Cristo no estaba aquí por venganza. Así que, si este héroe y salvador cuyo nombre significa desperdiciar, devastar y destruir, es literalmente lo opuesto a Jesucristo, ¿quién es entonces su padre Zeus? ¿Es también una falsificación opuesta del Dios bíblico? I'm Zeus, the king of the gods, and he formed, fashioned, created human beings for his pleasure. And with these other gods, the god of war, Aphrodite, the god of love, the god of this, the god of nature, by creating human beings, his rationale was, these are my little playthings, and if they pray enough, honor us gods enough, we will become immortal. So their food is human prayer. Esto suena como si Zeus fuera una descripción del Jehová bíblico, pero esto no podía estar más lejos de la verdad. Zeus se conoce como el rey o príncipe del aire. De acuerdo con Efesios 2:2, Satanás es el príncipe del aire. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Pérgamo, los sacrificios perpetuos fueron ofrecidos a Zeus sobre su imponente y famoso altar de 40 pies, el mismo artefacto que ahora se ubica en el interior del Museo de Berlín. Antipas, el primer líder y mártir de la primera iglesia cristiana en Pérgamo, fue asesinado por resistirse a este culto del altar de Zeus. La tradición dice que Antipas fue quemado vivo poco a poco dentro de la estatua de un toro, símbolo y acompañante de Zeus. El pasaje en Apocalipsis 2:13 muy bien podría ser una referencia del culto de Zeus. Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El argumento podría ser una conexión entre Zeus, de Pérgamo, y el Satanás bíblico, ya que ambos fueron considerados dioses que descienden de los truenos. Zeus en la antigüedad y Satanás en el principio del tiempo. Altares dedicados a Zeus Cataibates fueron descubiertos cerca de Pérgamo. Zeus Cataibates más correctamente significa
Zeus que desciende nos recuerda a Jesús cuando dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En el documental del History Channel acerca de los mitos griegos titulado Batalla de los Dioses, los mitos de Zeus, Hércules y Hades son relatados con precisión desde las primeras piezas de escritos encontrados que datan del segundo siglo después de Cristo. En los mitos antiguos, Zeus no era en nada santo, como lo es el dios bíblico del cielo. Él estaba involucrado en canibalismo, incesto, desviaciones sexuales y arrebatos de rabia incontrolable. Como podemos ver, las historias tienen similitudes opuestas a la Biblia. Padre e hijo luchan entre sí por el control del universo. Y el hijo obtiene más poder que ningún otro dios. Esta es la historia de Zeus, el dios supremo de la mitología griega. Para nosotros es un mito, pero para los antiguos era real. Lucifer, el querubín cubridor, luchaba por el control del universo, diciendo: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Un paralelo interesante, cómo Zeus se encuentra en la parte superior de una montaña por encima de las nubes. Y puesto que el diablo quiere ser Dios, es lógico por qué falsificaría las cosas de Dios. Zeus conocía de canibalismo, ya que su propio padre, Cronos, se había devorado a sus hermanos. Al ver que los mortales estaban haciendo lo mismo, entró en cólera y juró destruir a la raza humana. Y lo haría con una inundación. Transcurren 9 noches y 9 días. La lluvia no cesa y la tierra se inunda. Las aguas llegan hasta la cima del monte Parnaso, cuya altura es de casi 2.500 metros. La humanidad perece hasta en los confines de la tierra. La lluvia cesa y solo 2 mortales quedan con vida. Aunque parezca increíble, sobrevivieron gracias a un arca. Una inundación, un arca y solo 2 sobrevivientes. Las semejanzas con el Viejo Testamento son asombrosas. Otro irónico paralelismo bíblico es el hijo de Zeus, mitad dios, mitad hombre mortal, Hércules, una falsificación de Jesucristo. La historia comienza cuando Zeus, el lascivo rey de los dioses, tiene una relación adúltera. Hércules es hijo de Zeus y de una mortal llamada Almena. La mitología clásica está repleta de historias de dioses que preñan mujeres mortales y traen al mundo dioses o semidioses. Este concepto de semidios significa que esta persona tiene muchas de las características de un dios, tiene poderes divinos, pero a la vez es mortal, puede morir. El acto final de Hércules es el autosacrificio, y vuelve a haber un interesante paralelismo con el cristianismo. Un héroe debe sufrir para obtener su inmortalidad. Su existencia en la tierra termina igual que como la vivió, en el tormento. Hércules desea una muerte heroica, una muerte digna de un héroe. Quiere arder en una pira funeraria. Pero cuando esto sucede puede ocurrir su limpieza final. No es él quien se quema, sino su carne mortal. Pero se libera su alma y asciende a los cielos. Al morir, Hércules queda finalmente redimido. Zeus, rey de los dioses, piensa que su hijo ha sufrido suficiente. Lo invita a unírsele a los inmortales en el monte Olimpo. Lo que vemos es que Hércules es el héroe de héroes, es el más grande entre los grandes, y al final Zeus le dice: has sufrido bastante y eres grandioso, te convertiré en un dios.
Hércules va a recibir un premio que durará eternamente y así termina su sufrimiento. Al final, Hércules resucita y se une a su padre en el reino eterno. Es un final con una estremecedora semejanza al de otro divino mortal, Jesucristo. Este documental, Batalla de los Dioses, fue a través de muchos de los mitos más grandes del mundo y reveló similitudes sorprendentes a la Biblia. La leyenda de Beowulf es una historia de ficción inspirada en hechos. Hoy en día, los expertos dudan sobre su creador original, pero se cree que se originó en Inglaterra entre los siglos 7 y 8 de nuestra era. Sería, pues, la historia más antigua del idioma inglés. La acción del poema se desarrolla en el siglo VI en Escandinavia, pero el texto en sí fue escrito en la Inglaterra anglosajona, luego de la conversión de los anglosajones en 665. Cuando se escribió el poema Beowulf, el cristianismo acababa de hacerse oficial en Inglaterra. El texto refleja una sociedad con profundas raíces paganas y dueña de un legado de cuentos de esta naturaleza. El poema simplemente vierte esos cuentos en un molde cristiano para que sus destinatarios puedan mantener el contacto con sus raíces, pero reinterpretándolas según el cristianismo. Ahora Hércules tiene que ir hasta el fin del mundo para robar unas manzanas de oro de un jardín custodiado por un dragón de 100 cabezas. Manzanas, un jardín y una serpiente peligrosa. Esta historia tiene paralelismos con el relato bíblico de Adán y Eva. Las fuentes históricas no solo inspiraron a los seres más despreciados de la Tierra Media, sino también a uno de sus héroes principales, Gandalf, el hechicero. En El Señor de los Anillos, Gandalf es quien guía a Frodo en su misión de destruir el Anillo Único. Algunas personas también han comparado a Gandalf con Jesús, ya que se sacrifica a sí mismo, muere y resucita en una túnica blanca. Gandalf lucha para salvar a Frodo, muere de manera metafórica y resucita como Gandalf el Blanco. Es una de las instancias en las que Tolkien revela sus raíces católicas. Un dios pagano de muchos disfraces y un salvador cristiano que resucitó. Dos figuras poderosas del mundo antiguo amalgamadas en un solo personaje. Una de las características singulares de Tolkien es su capacidad de mezclar elementos cristianos y paganos. Las influencias religiosas detrás del Señor de los Anillos se revelan por completo en el clímax de la historia. Al final de la travesía, no es Gandalf, sino Frodo quien está en posición de salvar al mundo. Una comparación cuidadosa de la Odisea y el Evangelio de Marcos revela impactantes paralelismos. Ambas historias tratan de las dificultades de un héroe que sufre, Odiseo y Jesús. Ambos personajes principales eran carpinteros. Odiseo era un hábil carpintero que incluso construyó su propio palacio en Ítaca. Jesús era el hijo de un carpintero, y en un pasaje del libro de Marcos, él mismo es llamado el carpintero. Pero la conexión más intrigante es la similitud entre la visita de Odiseo al Hades y los últimos días de Jesús en la tierra. Ambas historias comienzan con un banquete. Odiseo y sus hombres se dan festín en el palacio de Circe. Jesús y sus apóstoles en la última cena. Luego, mientras sus camaradas duermen, ambos hombres agonizan sobre su próximo encuentro con la muerte. Cuando Odiseo averigua por Circe que debe ir al Hades, se desespera. La razón, y él lo dice, es que ningún mortal ha ido al Hades y ha regresado. Jesús está a punto de morir. Come la última cena con sus discípulos. Se desespera, pues sabe que debe enfrentar la cruz. Finalmente, Odiseo viajaría al inframundo de los muertos y regresaría.
Jesús moriría en la cruz y resucitaría de nuevo a la vida. ¿Podrían estos paralelismos ser más que coincidencias? ¿Podría ser que todos estos mitos, historias y leyendas son simplemente la manera en que el diablo confunde la verdad de Dios, su plan de redención y la búsqueda de nuestra restauración? No hay mitos encontrados antes del siglo II después de Cristo que tengan dioses resucitados. Solo los encontrados después tienen registros de antiguos dioses que volvían a la vida. La primera copia completa de la Odisea se remonta al siglo X después de Cristo. Esto significa que las similitudes fácilmente podrían haber sido escritas después de la muerte de Cristo. Sin embargo, los hechos siguen diciendo que hay similitudes, como salvadores que son nacidos de madres vírgenes, diluvios mundiales, cielos e infiernos, y que han existido en los mitos desde el inicio. La razón de esto es debido a la promesa de un Salvador que data desde el principio, con nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, se les prometió que un Salvador vendría a través de la simiente de la mujer. Dios dijo a la serpiente: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces, los descendientes del pueblo de Dios esperaron con interés el día en que un Salvador vendría a redimir los perdidos. Y desde ese día en el jardín del Edén, el diablo ha tratado de falsificar la profecía de la venida del Salvador. Este plan se encuentra en casi todas las civilizaciones grandes, desde los primeros escritos registrados. Por esta razón, muchos escépticos debaten la existencia de Dios, pero hay una diferencia marcada en todos los salvadores atentados: el hecho de que el Salvador de la Biblia, Jesucristo, murió y resucitó de nuevo. Prácticamente todos los estudiosos coinciden en que Jesús de Nazaret vivió durante el primer siglo, predicó sobre el reino de Dios y fue crucificado. Pero lo que sucedió después es el tema más controversial de la historia. ¿Resucitó Jesús de los muertos afirmando así ser el Hijo de Dios? ¿O es esto una leyenda y mitología? Para el cristiano, todo está sujeto a la resurrección. Y hoy vamos a debatir si existe suficiente evidencia que la respalde. Me acompaña Tim Callahan, editor de religión de la revista Skeptic y autor de Orígenes secretos de la Biblia, y también el Dr. Gary Habermas, considerado como una de las autoridades principales sobre la resurrección. Ha escrito varios libros sobre la resurrección, el más reciente, El caso de la resurrección de Jesús. Bueno, Tim, permítame comenzar con usted. En su libro usted sugiere que la resurrección de Jesús no es original en absoluto, sino que es una mera historia relacionada con la mitología y las religiones pasadas. Usted específicamente menciona en su libro las historias de Osiris, Adonis y Atis. ¿Podría explicar qué significa todo esto? Bueno, han habido historias de muerte y resurrección si nos remontamos atrás. Como usted ha dicho, a Isis y Osiris, por lo general, a Dionisio y la mitología griega que se convirtió en su propia secta. Y en todo esto hay un tipo de muerte insoportable. Dionisio es despedazado y comido por los titanes y luego resucitan físicamente de entre los muertos. Así que, usted dice que la historia de Jesús es entonces solo una repetición de esta mitología temprana. Bueno, no una repetición exacta, pero creo que no hay suficiente evidencia. Ok, doctor Habermas. Consideremos a Adonis. Adonis es probablemente el dios más antiguo de quien tenemos datos más claros que resucitó de los muertos. Tenemos 4 relatos de que Adonis fue resucitado. El más antiguo es el del segundo siglo después de Cristo. Los otros son entre el segundo y cuarto siglo después de Cristo. El relato más antiguo para Atis es el del siglo III después de Cristo. Isis y Osiris fueron definitivamente una religión precristiana, pero no hubo resurrección. Osiris en particular no resucita. Ok, Tim. Me gustaría señalar que las únicas copias de los mitos que tenemos son bastante tardíos en cuanto a los escritos, pero a menudo tenemos algunas pruebas en forma de imágenes en los vasos de los diversos personajes mitológicos y situaciones de mitos. Así que podemos estar bastante seguros de que se había relatado verbalmente mucho antes.
Adelante, Dr. Habermas. Si hablamos de historias en jarrones y otras reliquias, aún no hay resurrección. No hay dioses resucitados de los que tenemos influencia, de los que tengamos datos antes del segundo siglo. Hay más de un centenar de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento para contar la vida de Cristo. La probabilidad del hombre en cumplir 8 de esas profecías es 1 de cada 10, con 17 ceros detrás. Israel, el pueblo elegido de Dios, fue prometido que a través de Abraham, el Salvador del mundo, sería de descendencia judía. Todo el sistema de sacrificios apuntaba hacia ese día. Pero después de 400 años de esclavitud en el antiguo imperio egipcio, Israel comenzó a absorber las supersticiones esotéricas de los cultos de misterio. Fueron liberados luego por la mano milagrosa de Dios y llevados a la tierra prometida, eventualmente construyendo una gran ciudad de Jerusalén en las orillas del Mediterráneo. En el año 217 a.C., poco después del reinado de Alejandro Magno, Israel se encontró bajo el control de los griegos. El dictador Ptolomeo Filopator emitió un decreto que todo Israel tenía que sacrificar a los dioses griegos o ellos serían degradados a condición de esclavos. Mientras Israel se hundía en la opresión del enemigo, Roma llegó al poder. El deseo de los israelitas por un salvador se centró en uno que los salvaría de sus opresores. Es por eso que cuando vino Jesucristo de una manera humilde para salvarlos de sus pecados, ellos no lo reconocieron. Ellos buscaban un héroe real como Perseo o Teseo, quien los guiara en una revolución contra los tiranos del mundo, estableciendo Israel como el poder superior político mundial y lograr traer una era de paz. Aún hasta hoy, la nación judía está a la espera que este tipo de Mesías aparezca. ¿Es Jesús el Mesías, el ungido, enviado por el Padre para ser el Salvador de Israel y del mundo? Los cristianos creen que Jesús es el único que ha cumplido las antiguas profecías de las Escrituras hebreas, y esto establece sus credenciales mesiánicas, pero la mayoría de los judíos no están de acuerdo con esto. Ellos dicen que el Mesías aún no ha llegado, pero ¿a dónde apunta realmente la evidencia? Debatiremos esto esta noche con el Dr. Michael Brown, presidente del Ministerio de la Escuela de Fuego en Carolina del Norte, y es el autor de más de 15 libros, incluyendo una serie de 3 volúmenes titulado Respondiendo a las objeciones judías de Jesús. Y aquí está el rabino Shumuli, autor de Enfrenta tu temor. Columnista sindicado. Michael, ¿quién es el Mesías? ¿Qué significa esto y por qué usted cree que Jesús es el Mesías? El concepto de Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach, lo que significa ungido, y con el tiempo Dios le reveló las escrituras a la gente de Israel. No es mi opinión, porque hay diferentes ramas del judaísmo, con opiniones diferentes dentro del judaísmo y diferentes grupos. Hay judeos ateos, judeos tradicionales y judeos reformados, y cada uno tiene un punto diferente. Lo único seguro que tenemos es lo que está escrito en la palabra, y durante un periodo de tiempo Dios nos habló a nuestros antepasados, al pueblo judío, sobre el Mesías de Israel, que vendría y que iba a morir por los pecados de su pueblo, y que vendría, moriría y resucitaría de los muertos antes de la destrucción del segundo templo. Si Jesús no es el Mesías, entonces no puede haber ninguno, ya que el segundo templo fue destruido más de 1900 años atrás. Y las escrituras van más allá diciendo que tendría un ministerio sacerdotal que es uno de expiación, que es el que hace que la gente regrese a Dios, la reconciliación, que a través de los gentiles el conocimiento de Dios iría a los gentiles de todo el mundo y entonces Él sería abrazado por su propio pueblo y regresaría. Shumuli, ¿por qué usted no cree que Jesús es el Mesías? Bueno, yo creo que Jesús es el Mesías cristiano en el sentido de que Él trajo divinidad y redención a las naciones no judías del mundo. Y el cristianismo es una gran religión mundial. Él ciertamente no es el Mesías judío, porque el Mesías judío es un concepto radicalmente diferente al Mesías cristiano. El Mesías judío tiene una misión política opuesta de una misión espiritual. No necesitamos un Dios hombre que nos acerque a Dios. No necesitamos un intermediario. Dios dice claramente en el libro de Samuel que Él no es un hombre. Es un sacrilegio en el judaísmo creer que cualquier ser humano sea una deidad. Y más importante es que el Mesías debe cumplir con las profecías mesiánicas. Isaías 11, Él debe hacer que el lobo se acueste con el cordero y cambiar la naturaleza humana lejos de la beligerancia y la naturaleza animal. Isaías capítulo 2, Él tiene que hacer a los hombres volver a sus espadas en rejas de arado.
Tiene que traer el dominio universal de la paz. Vivimos en un mundo de indiscriminada masacre, vivimos en un mundo donde no hay justicia y el Mesías aún no ha llegado. Ok, Michael. ¿Qué pasa con el hecho de que no tenemos la paz que dice Shumeli, que debía ser una profecía de la venida del Mesías? Bueno, en primer lugar citó algunas de las profecías que yo creo firmemente. Él dejó afuera profecías porque Jesús las cumplió y solo en Jesús se cumplieron. Por ejemplo, las profecías como Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 53 que hablan del sufrimiento del siervo del Señor y de ser rechazado por su pueblo y ser aceptado por las naciones gentiles y traer sanación y redención a los que creen en él. Shumuli también hizo la asombrosa declaración que la misión del Mesías fue política versus espiritual y citó todos estos pasajes espirituales como Isaías 11 que hablan de toda la tierra siendo llena de todo el conocimiento de la gloria de Dios. Por supuesto es una misión espiritual. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La mayoría del mundo perdió al Hijo de Dios, porque ellos estaban buscando al héroe equivocado, adorando ídolos extraños y falsos dioses. Pablo dice que los ídolos son en realidad demonios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Satanás tuvo mucho éxito en confundir a toda la tierra sobre la llegada del gran héroe salvador. El Dios del universo dejó su trono real en el cielo, humildemente para salvarnos de la muerte eterna. Al no reconocer quién era Él, lo clavamos en una cruz. Satanás fue victorioso al cegarnos ante el evento cósmico más grande, simplemente usando historias mitológicas. ¿Y qué si Él está haciendo lo mismo otra vez? Avancemos 2000 años. Los superhéroes aparecieron por primera vez en revistas de cómics en 1933. Jerry Siegel y Joey Shuster fueron responsables de introducir el icono de Superman al mundo basándose en el personaje del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, Übermensch, con la teoría de que no hay Dios, solo un hombre superior. Ellos originalmente crearon un hombre calvo que usaba sus habilidades telepáticas para causar estragos en la humanidad. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, los escritores judíos decidieron cambiar Superman de un personaje malvado a un héroe bueno, con esperanzas de ocultar su influencia alemana y hacerlo más atractivo para los editores. Pero en el fondo de las historias se mantuvo la filosofía de Nietzsche, de que no hay Dios, solo este Superman, sutilmente dejando sugerencias de que cuando estamos en problemas, Superman nos salva, no un sacerdote. El régimen nazi de Hitler tomó la filosofía del superhombre de Nietzsche, creyendo que podían crear una raza superior de hombres para gobernar el mundo. La raza aria, la filosofía de que una vez que se retira a Dios, el hombre no podrá fracasar en lograr sus objetivos egoístas. Sin embargo, Nietzsche, Übermensch, perduró y logró entrar en la cultura popular, y a lo largo de los años Superman ha sido literalmente adorado como un dios, un personaje mitológico de la antigüedad del cual no hay base de su existencia en el mundo real. Se repite la historia y la evocación de dioses para sustituir al verdadero Dios del cielo. The ancient gods of Greece and Rome and Egypt still exist, only today they wear spandex and capes. Superman es Zeus, Batman es Hades, Aquaman es Neptuno, y todos ellos forman parte de dioses de muchas culturas diferentes. Superman is as much of a Moses figure as he is a Christ figure. You know, it's coming from another world, you know, having all this power and really saving lives. Our redemption is not going to come from here, goes the myth. Instead, we will be saved from the outside. Batman, the Dark Knight detective, Gotham's greatest protector. His parents killed before him at an early age. He is the world's greatest detective. He's the world's greatest escape artist, and he's arguably the world's greatest hand-to-hand combatant. He also has $1 bazillion, and that's not somebody you want to go up against. One of the reasons that Batman has been so popular for so long is his iconography is that of a demon. I mean, look at
the paintings of medieval paintings of devils in museums, the bat wings, the horns. He looks like something that's dark and evil, and his origins are in an act of murder, and yet he's on your side. Wonder Woman is a perfect transition from the ancient myths. There are echoes of the Amazons in Homer's writing that refers to a tribe of women that lived without men, that were terrifyingly efficient soldier warriors. Flash, the fastest man alive, can move at speeds near the speed of light, can outrace a bullet to its target, can run up the side of a building, can actually cross the ocean before he has time to sink. There's the old Flash, and then there's the new Flash. The old Flash is a perfect counterpart for Hermes or Mercury in the old myths. You know it immediately when you see the helmet with the wings on it. It refers to the god of the messengers. In a fascinating way, the artists who are creating today's comics are doing heroic work by taking the timeless tales that began in the world of myth and bringing them into the future. Are you with me? Jack Kirby, un artista que dibujó el primer Superman, declara de dónde consigue su inspiración. For some reason, I went to the Bible. I came up with Galactus. And of course, the Silver Surfer is the fallen angel. Él ha dibujado decenas de cómics más vendidos, como Los Cuatro Fantásticos, Thor y el Capitán América. Toma nota del tema espiritual en estas historias, y puesto que los cómics son mitos reenvasados, tendría sentido por qué él sacó una serie completa titulada Nuevos Dioses. El escritor de la película de Superman de 1978 no se avergüenza de sus intencionales paralelos con Cristo. On Krypton, I was intending it to be almost semi-biblical, and people spoke in very stilted, elegant English. The metaphor was clearly there when Jor-El sends Superman to Earth of God sending Christ to save humanity. You will travel far, my little Kal-El. El nombre real de Superman es Kal-El, que en la traducción del hebreo significa voz de Dios, idéntico a la descripción de Jesús en el primer capítulo de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las similitudes entre Superman y Jesús se pueden ver a través de los medios gráficos de héroes. Superman fue enviado por su padre desde el cielo a la tierra como un bebé indefenso, llegando en una nave espacial, así como Moisés llegó en una canasta. Fue criado por padres comunes, y en edición de 1939 de Action Comics número 1, el nombre de su madre era María. Su nombre fue cambiado más adelante a Martha. Y de acuerdo con Vid Comic, el nombre del padre de Superman es Juan José Kent. María, Martha, Juan, José eran todos los nombres de los personajes que rodearon la vida de Jesús, y al igual que Jesús, pasó tiempo en el desierto antes de que su misión en la tierra comenzara. Superman también pasó tiempo en el desierto de Siberia antes que comenzara su misión en la tierra. Durante la prueba de batalla de la película de 1978, Superman, Clark Kent, se revela de 30 años de edad al inicio de su misión como Superman. Age? 30. Escuchemos lo que dice el director de Hollywood, Bryan Singer, acerca de su película Superman Vuelve. Y esta fue una historia acerca de Cristo. Se trata de sacrificio, el mundo, escucho sus lamentos. Entonces, ¿qué sucede? Lo acuchillan en su costado y más tarde cae a la tierra en forma de un crucifijo. Yo siempre he encontrado el mito de Cristo convincente y conmovedora.
Obviamente, es evidente que Superman fue creado para ser un tipo de Cristo. Pero, ¿qué tipo de Cristo es él realmente? Su enemigo es Lex Luthor. Lex en latín significa ley, así que aquí tenemos un personaje que parece como un dios y que lucha contra la ley, que precisamente es una descripción del anticristo, alguien que toma el lugar de Cristo, pero sin tener su carácter. Si Superman es una alegoría de Jesús, entonces este cómic de un Superman poseído por un demonio que se cansa de servir a la raza humana y procede a destruirlos, no se ajusta al original. Superman no está aquí para salvarnos de los pecados, sino más bien para salvarnos de los poderes tiránicos opresores, un mito con el que todos estamos familiarizados. El Hombre de Hierro no es el único personaje de cómics que tiene paralelos a la Biblia. Ya hemos escuchado. His iconography is that of a demon. DC Comics recientemente sacó una edición de Batman con el número 666 por el escritor Grant Morrison. De acuerdo con DC Comics Enciclopedia Wiki, la portada es una pintura de Batman con un hotel llamado Belén al fondo, quemándose. Notemos, Jesús nació en un pesebre a las afueras de un hotel en Belén. La historia está llena de símbolos de ocultismo e imágenes blasfemas, incluso yendo tan lejos diciendo que Batman vendió su alma al diablo. Así que si Batman es claramente la representación de un demonio, entonces ¿contra quién está luchando? Como resultado de la influencia egipcia sobre los superhéroes, la religión oculta ha sido entrelazada en las líneas de las historias, desde la primera aparición de Batman en la televisión en la década de 1960. El Rey Tut era un personaje recurrente, cuya guardia estaba en el Club Pirámide. Incluso ídolos egipcios aparecen dentro de los sets. En 1992, la película de Tim Burton, Batman Vuelve, el villano llamado el Pingüino es arrojado al río en una canasta cuando era un bebé recién nacido. Un paralelo directo a la historia bíblica de Moisés. David Hughes hace insinuaciones de Moisés diciendo en su libro: Strick recibió su inspiración de la historia de Moisés para que Pingüino matara a los primogénitos de Gotham. Ha llegado el momento. Estos son los nombres de los hijos primogénitos que hay en Gotham. Yo fui uno de ellos, y al igual que a mí, un terrible destino les espera. Esta noche. La inversión de la historia bíblica de Moisés y haciéndolo malvado es una pista de la identidad de Batman. Moisés comparte atributos comunes con Cristo, como lo hacen los enemigos de Batman, como si quisieran que la audiencia crea que Cristo es realmente el malvado. Es por eso que los productores eligieron el nacimiento del Pingüino en la época navideña y su muerte a la edad de 33 años, un paralelo evidente con el nacimiento y la muerte de Jesucristo. En Batman Eternamente también vemos temas bíblicos, especialmente en La Guardia de Dos Caras, cuando se encuentra con el Acertijo por primera vez. La obra de arte en la pared posterior de La Guardia de Dos Caras es de Jesús con una corona de espinas sobre su cabeza. Hay un candelabro de 7 lámparas, el incensario de humo, el sacrificio de un animal y una mesa con comida. Los mismos elementos que estaban asociados con el santuario hebreo, elementos de gran plan de Dios para deshacerse del pecado. El sacrificio exterior representaba el sacrificio de Cristo. El candelero de oro representa las 7 fases de la iglesia, el pan de la proposición y la palabra de Dios. El humo subiendo del incienso simboliza nuestras oraciones ascendiendo al cielo, y el propósito del santuario era que Cristo habitara entre nosotros aquí en la tierra. Por lo tanto, parece apropiado que el carácter dualístico del Señor Dos Caras tuviera estos elementos en su lugar de residencia. Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa, pero también era un Dios justo al mismo tiempo, una dualidad de existencia. Sin embargo, Él venció su naturaleza humana de pecado. El personaje de Dos Caras parece ser una inversión torcida de un tipo de Cristo, que se ve más claramente en la película El Caballero de la Noche, haciéndonos creer que la persona que está destinada a salvar el mundo es malo en el fondo. Esto parecería ser el punto de vista oculto de Jesucristo,
Y en el mundo invertido de Batman, donde el Caballero de la Noche es el héroe, Harvey Dent, que luego se convierte en Dos Caras, es conocido como el Caballero Blanco. Pero confíe en mí. No tiene que convencerme, Dent. Sabemos que es el Caballero Blanco. Otro paralelo con Cristo es que Harvey es un abogado, cuyo trabajo es cumplir la ley, un mediador de los tribunales, así como Cristo es nuestro mediador y abogado en las cortes del cielo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La definición de un abogado es una persona que legalmente es autorizada para defender en juicio los derechos e intereses de los litigantes en un tribunal de justicia. El señor Dos Caras también comparte similitudes con el dios sumerio Ismud, un dios de dos caras, representado con dos caras mirando en direcciones opuestas. Ismud es el mensajero y el oficial de Inki, un dios asociado con la creación, así como Jesús es el mensajero de Dios y es asociado con la creación. Jesús habló en parábolas que mucha gente no entendía. El enemigo de Batman, el Acertijo, habla en adivinanzas que nadie entiende. El Acertijo es una repetición del antiguo dios egipcio Osiris. Osiris fue representado siempre como un personaje verde sosteniendo una vara pastoral curvosa. El Acertijo incluso afirma que él es un dios. ¡La victoria es inevitable! Porque si el conocimiento es poder, luego entonces, Dios soy. Y vemos que Osiris era conocido como un Cristo egipcio. El dios asociado con el juicio también sería un enemigo natural de Batman. Gatúbela, de la serie de Batman, es una fusión de la diosa egipcia Bast. Esto está fuertemente mostrado en la película de Warner Brothers, Mujer Gato, del 2004. En los primeros segundos de la película, los jeroglíficos y las imágenes de Bast son reveladas en la pantalla. Alusiones a cultos del gato, referencias a la brujería y el Mao egipcio brillan ante los ojos de los espectadores. La historia involucra a una mujer que resucita de la muerte por un Mao egipcio, falsificando el soplo de vida que Dios dio a Adán en el libro de Génesis. El gato entonces la conduce a Ophelia Powers, una adoradora de Bast. Notemos la frase «únete a nosotros» en la adoración de la diosa Bast. Ofelia revela que el Mao egipcio es un gato sagrado del templo que ha resucitado a muchas mujeres para ser mujeres gatas. Michelle Pfeiffer, quien interpretó a Selina Kyle en Batman Vuelve, une a Bast en su versión de mujer gato. Pues yo soy la mujer gato. Óyeme maullar. Tal vez el enemigo más emblemático que Batman ha enfrentado es el Joker, o el Guasón. Las diversas películas de Batman han referido al Guasón como el Diablo. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? ¿Bailamos? Después, el Guasón baila en una iglesia a la luz de la luna. En la superficie, el Guasón parece dejar pistas que él es el Diablo. Por ejemplo, el pasacartas que tienen varias imágenes de demonios, dragones y serpientes en ellas. La misma descripción de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. ¿Te diste cuenta cómo solo la tarjeta del Guasón se está quemando? Desde el punto de vista oculto parece que Jesús es el que quiere ver arder el mundo. Las palabras del corto de la película El Caballero de la Noche arrojará luz sobre estas imágenes. Hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Va a morir gente. Desde esta noche, yo soy hombre de palabra. Jesús era un hombre de palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Guasón era un hombre sin posesiones. Nada. Revisamos sus huellas, ADN,
Dientes, la ropa es desastre, sin etiquetas, nada en sus bolsillos más que navajas de hilo. No hay nombre, ni otro alias. Jesús tampoco tenía posesiones terrenales. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hombres enfermos fueron atendidos por el Guasón. El hombre es un paranoico esquizofrénico. Fue paciente en Arkham. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. El Guasón también dice curar a un hombre que escucha voces. Me dijo el jefe que alejaría las voces. Dijo que entraría y las reemplazaría con bellas luces. Igual que en Navidad. Jesús es el que separa a las personas buenas y malas para el juicio, al igual que el Guasón. A medianoche los voy a hacer explotar. Sin embargo, si alguien presiona el botón, los de ese barco vivirán. Entonces, ¿quién se atreverá? ¿La colección de los más buscados de Harvey Dent o los dulces e inocentes civiles? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El universo de Batman es como ver el mundo a través de los ojos del Satanás gnóstico, donde todo está al revés. Una pista de a quién los autores tenían en mente cuando diseñaron el Guasón es el origen de las cartas que él reparte. No son cartas de juego, más bien son las cartas del tarot. De hecho, el clímax de la película entre el Guasón y Batman se acomoda con las imágenes del tarot. A la medianoche, la suerte de los justos e injustos se decidirá, una referencia a la sentencia de la medianoche profética. Batman lanza al Guasón de una azotea justo a tiempo para salvar el día, solo para colgarlo de su pierna izquierda. Suspendido entre dos postes, el Guasón tiene sus brazos extendidos en una pose de crucifixión. Con el ángulo de la cámara reorientado de su lado derecho hacia arriba, él tiene la apariencia de Cristo colgado en la cruz, al igual que la carta del tarot llamado el hombre colgado. Tiene un hombre colgado en la forma de una cruz al revés. De acuerdo con tarotteachings.com, el hombre colgado significa rendición, sacrificio, sumisión y mediador, características que son descriptivas de Jesucristo. Muchas páginas de internet sobre cartas del tarot mencionan esta conexión. La carta de Joker tiene fama de ser la carta del tarot El Loco. Aún Grant Morrison, el escritor de la serie de cómics Batman, señala en su libro: el papel del Caballero de la Noche fue una actuación con la seguridad que tendría gran éxito en la pantalla. Era difícil reconocer el rostro del joven guapo Heath Ledger bajo las cicatrices y el maquillaje corrido del Guasón, pero desde el momento en que apareció por primera vez, era dueño de la pantalla. Cuando apuñaló a un hombre en la cabeza con un lápiz, hasta su último giro oscilante como el hombre colgado del tarot, condenando a Batman a un mundo al revés, de oscuridad y locura. Irónicamente, la siguiente película en la que Heath Ledger estaba trabajando cuando sufre una sobredosis de drogas, tiene una escena donde él muere como un hombre colgado, como aparece en las cartas del tarot. Grant Morrison admite en su libro Superdioses que el hombre colgado introdujo fuertes significados de tarot en la franquicia de Batman. Por ejemplo, haciendo del Guasón un santo loco, siguiendo el modelo de la carta del tarot llamada El Loco, otra descripción de Jesús. El ocultismo nombra a Jesucristo como la gran broma cósmica. Jesús se convirtió en la figura de chivo expiatorio, burlado y escupido como la cabra dedicada a Azazel, el demonio del desierto. Ahora podemos ver por qué la única carta que se quema en la noche oscura es el Guasón. Desde una perspectiva oculta no es el dragón, la serpiente antigua, el diablo, el que se quema. Es Jesús. Toda la serie de Batman es esencialmente un punto de vista luciferino, que el diablo es el salvador, un punto de vista que se mantiene fiel en muchas líneas de historias de superhéroes. Por ejemplo, la película de Thor. La película comienza con una representación en una ciudad de oro, que se asemeja a un ambiente pacífico celestial. Prestemos atención a la terminología. He sacrificado mucho para
alcanzar la paz. Thor, por tu arrogancia y estupidez, has expuesto a estos pacíficos reinos y vidas inocentes al horror y la devastación de la guerra. Eres cruel, codicioso y no tienes piedad. ¡Y tú eres un anciano infeliz y acabado! ¡Eres indigno! Padre. ¡Hey! ¡Te voy a arrebatar tu poder! ¡Y te desterraré! Por favor, abre los ojos. Ay, no, esto es la Tierra. ¿De dónde viene? Solo hay uno que es el vivo ejemplo de la codicia y la vanidad, que cambió la paz por la guerra y fue arrojado a la tierra. Tus ancestros le decían magia. Y usted es ciencia. Vengo de un lugar donde son lo mismo. Desobedeció a su rey. Su destino está en sus propias manos ahora. Una historia paralela a Lucifer desobedeciendo a su padre y rey. Una vez más, convirtiéndose él en el héroe, el salvador de la tierra. Otro punto destacable es que la magia es equivalente a la ciencia, donde son una misma cosa. Este es un punto común que no solo continúa a través de las líneas de las historias, pero está en el corazón de los escritores cósmicos. Alan Moore escribió Batman, Superman, El Vigilante y V de Venganza. Él es un practicante de magia e incorpora la magia en todas sus historias. Para mis 40 años, en lugar de aburrir a mis amigos por tener algo tan mundano como una crisis de media edad, decidí volverme loco y declararme como un mago. Esto ha sido algo que he estado viviendo durante un tiempo. Parecía ser un proceso final lógico en mi carrera como escritor. Y el problema es que con la magia, siendo en muchos aspectos la ciencia del lenguaje, tienes que ser muy cuidadoso en lo que dices. Hay una cierta confusión en cuanto a lo que es magia en realidad. Yo creo que esto puede ser aclarado si vemos las descripciones tempranas de magia. Magia en sus formas más tempranas se refiere a menudo como el arte. Yo creo que esto es completamente literal. Creo que magia es arte, y ese arte, ya sea escritura, música, escultura o cualquier otra forma, es literalmente magia. El arte es como la magia, la ciencia de manipulación de palabras y símbolos para lograr cambios en la conciencia. El mismo lenguaje de la magia, tanto escritura como eventos sobrenaturales. Por ejemplo, gramática es una palabra elegante para decir grimorio, que significa libro de hechizos. De hecho, para lanzar un hechizo simplemente es deletrear, para manipular las palabras, para cambiar la conciencia de la gente. Y creo que esa es la razón por la que un artista o un escritor es lo más cercano en el mundo contemporáneo que usted podría ver como un shaman. Alan Moore es un escritor y un mago de Northampton. Él es un extraño a la peluquería y adora a su Dios en su propia manera. Ha borrado las líneas entre las creencias religiosas, la magia y el poder de la imaginación creadora. El espíritu familiar de Alan en su camino de fe y de oculto es una marioneta antigua serpiente llamada Glycon. ¿Cómo comenzaste adorando a Glycon? ¿Cómo es la adoración? Bueno, es irresistible, sin duda el más fresco, el dios más rock and roll que he visto. Me enamoré a primera vista. ¿Y tú qué ganas? Todos somos diferentes emocional, física y intelectualmente. Sería realmente extraño si todos fuéramos lo mismo espiritualmente. Así que es por eso que tengo un problema con la religión en sí. Porque religión, la palabra proviene de la misma raíz de la palabra ligadura y ligamento, que significa estar ligados en una creencia, que me parece un poco raro y no natural. Hay preocupaciones genuinas, sobre todo en América, que esto realmente podría negar la ciencia y podría arrastrarnos de nuevo a una nueva Edad Media.
Alan Moore utiliza magia oculta en toda su obra y admite abiertamente escribir bajo un estado de posesión. Decidí que iba a convertirme en un mago. Todo sucedió de repente. Todo fue un poco extraño. Durante meses después de eso, yo recordando probablemente estuve al borde de algún estado de esquizofrenia. Me encontraba al parecer en una conversación con una entidad. Su presencia me rodeaba, mi cabeza moviéndose y hablándome claramente. Yo estaba muy especiado, balbuceaba durante un rato y como un idiota. Debía haber estado insoportable por 2 o 3 meses. He integrado eso por el resto de mi vida. Su primer objetivo es adoctrinar la juventud con el ocultismo. Hay jóvenes que se suponen debe dar sentido a este enorme e impotente mundo que se cierne sobre nosotros, cuando apenas hemos sido capaces de dar sentido al mundo. Y para hacer eso, realmente no creo personalmente que el sistema educativo está a la altura. Creo que en ellos obtienen la información de todos los despreciados fuentes de medios vulgares que la gente ha estado tratando durante mucho tiempo de prohibir en los últimos 40 años. Televisión, películas, cómics, música de rock and roll. Esa es la manera principal que los niños absorben toda esta información. Así que si ese tipo de tontería de libros divertidos yo puedo obtener alguna información y si puedo ayudar al proceso de educación en libro de cómics, entonces eso es una contribución decente. Si pensé que he hecho esto, creo que yo sería feliz. Dos de los grandes nombres en la industria de cómics, Grant y Alan, están fuertemente involucrados en actividad demoníaca. En un documental sobre Grant Morrison titulado Hablar con Dios, artistas testifican de su compromiso con las artes mágicas. In addition to comics, one of the things that Morrison's known for is his interest in magic, specifically chaos magic. The idea that by believing in something, you can make it real. He'll talk about the rituals he'll perform and then seeing if they produce results in the real world. And for Morrison, they have. Grant's take on magic for the most part has been to say, it's really easy, you just do this and results will happen. I did it and it happened for me. Probablemente no hay nadie en la Tierra que quiera aprender más sobre magia o la ampliación de la conciencia que Grant Morrison. La primera vez que intenté un ritual mágico tenía 19 años. Recibí de mi tío Billy un libro. Él tenía interés en Crowley. Él fue el primero que me hizo el llamado y fue una gran influencia formativa para mí. Aleister Crowley fue el padre del satanismo moderno. Fue su filosofía la que trajo el ocultismo en la corriente de la cultura pop. Muchos de los grandes nombres de Hollywood fueron sus seguidores. Los periódicos en su tiempo lo consideraban el hombre más impío. La autobiografía de Grant dice que cuando tenía 19 años, su tío le dio no solo el libro por Crowley, sino también una copia de las cartas tarot de Crowley. Grant se abrió hacia el ocultismo realizando su primer ritual. Traté ese ritual y lo hice todo. Tenía las velas, dije las palabras mágicas, hice el círculo, la invocación y todo eso. Entonces paré de hacerlo y me fui a la cama. Y esto ocurrió cuando yo estaba acostado. Justo frente a mí había en el cuarto un punto gravitacional y todas las cosas iban hacia el punto como si hubiera un agujero o una grieta allí. Y había una sensación de aceite negro llenando los pliegues entre el cerebro. Yo me asusté y clamé a los dioses de mi mamá y mi papá gritando, Jesús, sácame de esto. Y toda la experiencia terminó después de un tiempo. Y luego tuve una visión de la cara de un león que comenzó a anunciar cosas. Así que por lo que parece bastante convincentemente claro, yo había activado algo de lo que Crowley hablaba. Esto se convirtió en parte de la vida cotidiana de Grant. I came past his room to see if he wanted a drink. And it took a while for the door to open, and when it did, it creaked open slowly, and I could see Grant, who appeared to be wearing nothing but a grey blanket, tugged over his head. I said, do you want to come out for a drink? No, I'm writing. I'm having breakthroughs. And then the door closed again, and the thing is, I didn't see him touch it. It just closed all on its own. La influencia de largo alcance de Grant no solo ha afectado los cómics, pero su trabajo ha inspirado algunas de las mayores franquicias de Hollywood. In 1999, The Matrix comes out, and it's obviously hugely influential. But if you look at The Matrix, a lot of the details, the style of The Matrix, and a lot of the cosmology of The Matrix
basically comes from The Invisibles. Llevan la misma ropa que tengo puesta mientras estoy sentado viendo esto. Lo primero que recuerdo de eso era lo mucho que me encantó. Y pensé, qué gran película. Ellos me han hecho rico al hacer esto. I think The Matrix owes Grant Morrison everything. Did I just say that? Wow, I just said that. Y un poco después de eso pensé, ¿no es esto lo que querías? Esta fue la idea de hacerlos invisibles. Así se pondría de moda y las ideas gnósticas extrañas saldrían a la población general y les haría pensar diferente. I first read Grant's work on Animal Man #1. I recognized the character from like Who's Who and stuff, and I read that first issue and I was blown away. That was like one of the best comics I'd ever read in my life. En el libro de Grant, Superdioses, él dice: Salí muy asustado, una señal de contacto con demonios. Aluciné algo que reconocí de inmediato como Cristo. Entendí que este poder que estaba enfrentando era una especie de Cristo gnóstico, un Cristo de apócrifos, una figura casi pagana que había encontrado al fondo del último suspiro. Yo me convertí en el personaje, yo vestía la ropa, iba a los lugares, continuaba haciendo los rituales, paseaba con los dioses y luego lo ponía dentro de la historieta y era afectado por lo que pasaba en la historieta, así que en términos de realidad, eso es lo que estaba pasando, me estaba llevando al borde de la muerte. Grant was working on The Invisibles. He got sick right around the time that character got sick. Justo después de que Ray Mab había sido convencido por los maleantes que había sido infectado con una bacteria fascitis necronizante que estaba comiendo su cara, de repente a mí me salió un enorme absceso en mi cara y en 3 días había distorsionado todas mis facciones. Estaba sudando constantemente, con fiebres, teniendo sacudidas y temblores y luego congelado. Yo no podía levantarme más. Me quedé tendido frente a la chimenea de mi casa. De repente una columna gigante de luz entra por la puerta. Ahora tome en cuenta que estoy alucinando, pero fue una de las más asombrosas alucinaciones que he tenido. Es Jesús. Lo primero que dijo fue lo que puse en la historieta. Esta vez de repente anunció: no soy el Dios de tus padres, soy la piedra oculta que rompe todos los corazones. Entonces dijo: estás a punto de morir ahora, pero no tienes que morir. Le dije: bueno, realmente no quiero morir. ¿Qué tengo que hacer? Dijo: bueno, si quieres quedarte aquí, tienes que trabajar para nosotros. Tienes que difundir la luz. Esta luz gnóstica que Grant estuvo de acuerdo en propagar ha sido efectivamente esparcida más como una religión. The real diehard fans, I think there's almost a reason that they call us all disciples in a weird way, because I do think there's that connection of mythology that we almost take it so personally, because it is, in a lot of weird ways, you know, and people are going to hate me for saying this, religion or mythology. It's our guideline for to get our moral code and our integrity and our courage. We actually use them as a basis. And then it made me think, well, if that's the case, and it actually is, like pop culture is actually the new mythology. So if that's the case, like what a crazy power that any of us wield. I had described it to him as it's almost like you're doing an ongoing series of the Bible. Si Grant, junto con la industria del cómic, está escribiendo una serie en curso de la Biblia, lo hace bajo la orientación de un Cristo gnóstico. ¿Cuál es su contribución más grande? Morrison was working on Animal Man and Doom Patrol. Both of those series were great, critically acclaimed, but they weren't starring popular characters necessarily. But then he comes out with Arkham Asylum, which features Batman. Un amigo mío y yo estábamos pensando y hablando. Imagínate si nos toca hacer Batman, esto es lo que haríamos. It's not sitting there relying on being this pulpy action thing. That's what most people expect out of Batman. And here he's giving you this psychological drama. But it got published just at the time that Tim Burton's Batman movie was coming out. And so the sales in this thing were immense. His work on Superman redefined the character to some extent. In All-Star Superman, he presents in 12 issues sort of the definitive Superman story. He was here at the convention a couple years ago, and somebody said, so All-Star Superman 10, does that mean that Superman is God? I said, yeah, Superman loves you. Doesn't that make you feel good? He's a more proactive God. Posiblemente su mayor contribución es tomar personajes como Batman y Superman, personajes ya imbuidos de lo oculto y significado bíblico, y relatar los eventos que rodean Armagedón, o en términos bíblicos, la segunda venida de Cristo. With every man, woman, and child on Earth temporarily inheriting superpowers,
so that they could team up with the Justice League to fight off Armageddon from above. It was the most amazing sight. 6 billion people all rising from the earth, all flying. Look up in the sky. It's 6 billion people. El cómic de Batman con el Hotel Belén ardiendo detrás de él también termina de manera similar, con Batman deteniendo el apocalipsis. Las escenas del fin del mundo son argumentos frecuentes entre los héroes de cómics. Luchar contra algo que viene del cielo que destruirá la humanidad parece ser una buena cosa, excepto que en realidad hay alguien quien vendrá del cielo para destruir la humanidad pecadora. Será cuando Cristo venga a juzgar al mundo y a darle un fin a los impíos. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. ¿Están estas historias mitológicas preparando el mundo para luchar en contra de la segunda venida de Jesucristo? Esto es exactamente lo que sucede en el drama de televisión de Superman Smallville. Demuestra al joven Clark Kent a medida que crece en la oscuridad en Smallville, Kansas, para un día convertirse en Superman. La influencia de Nietzsche puede sentirse también. Friedrich Nietzsche, que odiaba el cristianismo, dijo: superhombres reemplazarán a Dios. En el primer episodio de Smallville, Clark Kent se ve sosteniendo una copia del libro El Nietzsche portátil. Nietzsche. Así que tienes un lado oscuro. Como todos. Sí, eso creo. Su amiga Lana dice: ¿Tú qué eres? ¿Hombre o superhombre? Una referencia al filósofo que inspiró al héroe. En otra temporada, un episodio titulado Reaper, Lex Luthor dice: ¿Sabes qué me regaló cuando cumplí 10 años? Un ejemplar de Sed de Poder. Contemplad al superhombre. El hombre necesita ser dominado. Sun Tzu, Maquiavelo, Nietzsche fueron las voces que me criaron tras la muerte de mi madre. Y en la última temporada de Smallville, en un episodio llamado Escudo, Lois Lane tiene una conversación con otro personaje sobre el concepto de Superman de Nietzsche, que es citado directamente del libro de Nietzsche, Sprach Zarathustra, en el cual la profecía del Übermensch se explica: el superhombre es un sustituto de Dios. Nietzsche creía que no debíamos vivir para el futuro, sino para el presente. Creía que la gente que persigue un sueño futuro muy lejano está huyendo de su verdadero destino. Que Nietzsche me llame gallina si quiere. Él no se vio con alguien como Clark Kent. Le daría igual. Para él, el verdadero héroe es la persona que acepta la vida que le ha tocado y logra mejorarla. A esa persona la llamaba Übermensch. El superhombre. Él creía que todos podíamos serlo. En Smallville, como en todas las narraciones de Superman, Superman es enviado del cielo por su padre al planeta Tierra. Jesús es criado por su familia de clase trabajadora, en una relativa oscuridad, como lo es Clark Kent en Smallville. Jesús es crucificado en una cruz, desnudo y humillado, en las afueras de Jerusalén. Clark Kent es crucificado casi desnudo en una cruz en las afueras de Smallville. Pero a diferencia de Jesús, Clark Kent no muere en una cruz. Los judíos esperaban un salvador político y se burlaban de Jesús en la cruz, razonando que si él era el héroe que habían estado esperando, usaría milagros, fuerza bruta o ayuda exterior para salvarse a sí mismo. Después de todo, ¿cómo podía ser su salvador, su héroe, si estaba muerto? Pero esto es porque ellos no entendieron en absoluto lo que Jesús había venido a hacer. Él vino a pagar la penalidad del pecado, y esa pena no era una cruz romana,
fue la separación de Dios. Es por eso que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cruz no pudo detener a Jesús, la muerte física no podía detenerlo, por lo tanto Jesús no tenía ningún interés en bajar de la cruz. No hubiera logrado nada. El conocimiento de que la ira de Dios estaba sobre la cruz para pagar el castigo de la maldad de la humanidad fue lo que lo mató, no la cruz. De hecho, se maravillaron al descubrir que murió tan pronto. La crucifixión a menudo tomaba días. Él era un salvador moral, no un héroe político. It's finding that within himself, which I think will help him move on to being who we all know he's going to be. We are confident you will become Earth's greatest savior. Este relato torcido de la crucifixión de Jesús, Clark Kent es un tipo de la figura de Cristo, pero no muere ni incluso permanece en la cruz. Este era el héroe que los fariseos estaban buscando, un héroe político, un héroe temporal, un hombre fuerte para derrotar a los poderes que nos oprimen y nada más. La historia de Clark Kent es un relato finamente velado de la historia de Jesús, incluyendo a Superman yendo por allí haciendo buenas obras, salvando gente. Incluso el canto tema se llama Sálvame. Todo lo que hay que hacer es ir al internet y buscar Superman-Jesús o smallvillewiki.com, y la búsqueda de Jesús y páginas de paralelos se pueden encontrar, más de las que hemos incluido en el espacio de este video. La primera temporada de Smallville contiene paralelos de los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan, reimaginando el nacimiento y la crucifixión de Jesús, y el clímax de la escena final es como Armagedón del libro de Apocalipsis. Las influencias sutiles paganas de Superman, tales como el culto al sol, se escriben en las líneas de sus historias. En Krypton, el mundo del que Superman viene, el sol es adorado como el dios Ra, no muy diferente al dios Sol Ra de Egipto. De hecho, en ciertas versiones de los libros cómics, Superman es un adorador de Ra. En Smallville, un libro especial parece llamarse el Libro de Ra, la versión kryptoniana de la Biblia que contiene la profecía de Ra. El Libro de Ra. El Libro de Ra. Libro de Ra. ¿Qué quieres de mí? Lo que sepas del Libro de Ra. Es la Biblia kandoriana. Zod dijo que era una especie de Biblia kryptoniana. Es mucho más, tiene un gran poder. El Libro de Ra. El libro de Ra ha predicho de aquel que se levantará de las cenizas y empezará de nuevo el paraíso donde vivirá como Dios entre los hombres. Esto está hecho para hacer un paralelo con el libro bíblico de Apocalipsis, prediciendo la forma que Cristo volverá por segunda vez a la tierra, pero algo sucede. De alguna manera este libro de Ra abre un portal en el universo para que suceda el Apocalipsis. Ese libro no es la Biblia. Como una nota, es un malentendido pensar que el Apocalipsis significa el fin del mundo. De hecho, no quiere decir eso en lo absoluto. Ese es solo el sentido que la sociedad le ha dado. La palabra Apocalipsis significa revelar o descubrir. Eso es todo lo que significa, aunque ha llegado a significar el fin del mundo. El Apocalipsis de Smallville no es un libro o algo que se revela, sino un planeta ficticio que desciende a la Tierra como una burla de la segunda venida de Jesús. Según los diarios, Apocalipsis es un planeta y se acerca. Se dice en el libro de Apocalipsis que la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, conocida como el cielo, descenderá del cielo después de una secuencia de eventos. En Smallville, el planeta Apocalipsis que está llegando es gobernado por un malvado jefe llamado Darkseid, o lado oscuro. Se declara abiertamente en el episodio final de la serie que Darkseid es Lucifer y Satanás. Hades, Kali,
Hasta la palabra Lucifer viene del latín. Significa lucero del alba, el que porta la luz. Me temo que todos los siglos y las traducciones han tergiversado todos los dones de Darkseid. Los 3 profetas de Darkseid son un paralelo de los 3 falsos profetas del Apocalipsis y preparan los corazones de las personas en todo el mundo, ofreciéndoles la vida eterna, salvación y un lugar en el rapto cuando Darkseid vuelva. Hice lo que pediste. No se enterarán de que viene. El Señor Oscuro estará encantado. Ahora te pide una última misión. Que protejas las almas que salvamos. El día del juicio se acerca. Hemos salvado a las almas deseosas de servir al Señor Oscuro. Nuestro trabajo está hecho. Desde luego. Tu marca no está. Es imposible. Tengo un amigo. Lleva cazadora y corre más que una bala. Domina los imposibles. Tú estuviste muy cerca de experimentar el rapto. Conocido por aquellos que servirán a nuestro Señor eternamente, mientras los demás perecen. ¿De verdad crees que posees el poder para expulsar a nuestro Señor de las almas de los que has salvado? No. Pero tengo amigos con poder. Darkseid es Lucifer y él está tomando para sí los atributos de Jesús. Curiosamente, en esta historia, Darkseid es el salvador moral, o en este caso el salvador inmoral. 2 tipos de figuras de Cristo luchando uno contra el otro. Ambos tienen rasgos del anticristo. Uno es el anticristo que no murió en la cruz y el otro es el anticristo que viene en los últimos tiempos. El hijo perdido de Joel. Darkseid pinta a Jesús como Satanás, por lo tanto también pinta a Superman como Satanás, convertirse en un Cristo. Están intentando que veas al verdadero Jesús como un villano. En ti recae la responsabilidad de salvarnos del apocalipsis. ¿Sabes lo de Darkseid? ¿Crees que solo leí un resumen de los diarios de Veritas? Profetizaban un salvador elegido. Esto ha sido parte de la agenda del diablo durante miles de años. El libro de Apocalipsis declara que Jesús es el alfa y la omega. La mayoría de las personas piensan que están familiarizadas con la marca de la bestia, pero la mayoría no se da cuenta que la marca de la bestia es una falsificación de Satanás. El sello de Dios marca la frente de los seguidores de Dios en el tiempo del fin. El símbolo de la letra griega omega comienza a aparecer en la frente de las personas, similar al sello de Dios, en lugar de 666, que sería la marca de la bestia. Pero al final Superman vuela hacia arriba, detiene la segunda venida que se lleve a cabo y quita el sello de Dios de la frente de todos. Nietzsche dijo, no necesitamos a Dios, solo necesitamos Ubermensch, un superhéroe. Así que es lógico que Smallville termine con Superman derrotando la segunda venida de un Dios que ofrece salvación al mundo.
Hace más de 2000 años Satanás tuvo un gran éxito en engañar al mundo sobre la verdadera naturaleza de Dios, que cuando Él envió a su único Hijo, el mundo no le reconoció. Durante la Edad Media la Iglesia fue envuelta con conceptos grotescos y erróneos del amor de Dios. La verdad fue mezclada con creencias paganas, corrupción y mitos fueron cambiados por el Evangelio. Aquí en el siglo XXI los engaños no han cambiado, solo se han intensificado. Los personajes en las historias se han transformado, pero el corazón de la mentira siempre ha resonado, diciendo que los dioses de este mundo son los héroes y el Dios del cielo es el villano malvado. El uso de magia se entrelaza en las historias, tanto como en las vidas de los artistas. El uso descarado de ayuda demoníaca es bienvenido en la conjuración de historias absurdas. Podría ser que todas estas narraciones mitológicas son parte de un gran plan maestro que sutilmente teja pensamientos de duda y disensión en el mundo, llevándonos al lado de los ángeles caídos que fueron echados a esta tierra. Si Satanás falsifica todo lo que Dios hace, ¿acaso no tendría sentido que él copiara y confundiera uno de los más grandes eventos sobrenaturales que este mundo presenciará, la segunda venida, como resultado del mundo siendo entretenido con una visión falsa de quién es Cristo realmente y lleno de fantásticas visiones de cómo sería el fin del mundo? Muchos que no están diligentemente buscando la Biblia para tener una relación significativa con Cristo serán fácilmente engañados cuando Satanás se revele a sí mismo como el Cristo cósmico. Y justo como dice el apóstol Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vemos este adoctrinamiento en algunas de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Cristo nos advierte en contra de las falsificaciones de este gran adversario. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No seas engañado por estos maestros magos. Si entidades demoníacas están envueltas en la formación de estos cómics, entonces deben tener un plan. Todos estos héroes ficticios están influyendo al mundo a buscar un salvador que no es el Rey del Cielo. Están preparando el mundo para desear características que son las mismas de Lucifer, el dios de este mundo. Hay solo un superhéroe que debemos desear, un personaje que merece nuestra mayor atención: el Señor y Salvador Jesucristo.